Buenos días. En el día de hoy ha tenido lugar el PeopleSoft Tour 2016 en Madrid, en el cual he tenido la oportunidad de presentar las novedades en herramientas analíticas de PeopleSoft. Déjenme presentarme primero. Mi nombre es Javier Delgado, estoy a cargo de las prácticas de PeopleSoft y Oracle Cloud en BNB, y debajo de mi nombre podrán ver tanto mi cuenta de Twitter como la dirección de mi blog, que está dedicado exclusivamente a PeopleSoft. BNB es una empresa con presencia en 5 países. Tenemos oficinas tanto en España como en Italia y en Reino Unido, en Europa, y en América tenemos oficinas tanto en México como en Argentina. Somos más de 170 profesionales a nivel global, de los cuales 40 consultores se dedican a PeopleSoft y Oracle Cloud. Somos además partner platino de Oracle y tenemos clientes de PeopleSoft en 11 países y hemos también tenido la oportunidad de participar ya en 7 proyectos de Oracle Cloud. Pero vamos directamente a lo que nos atañe hoy, que es la presentación de las novedades en herramientas analíticas de PeopleSoft. Yo creo que en cuanto a estrategia de producto, PeopleSoft se encuentra bastante alineada con esta frase de Umberto Eco, que indica que toda la información es importante si está conectada a otra. Pues bien, en el caso de PeopleSoft veremos que la mayor parte de las novedades que han tenido lugar en los últimos años tienen que ver con lo que podemos llamar informes o explotación de información interactiva. ¿Qué quiere decir? Es una manera de obtener información y conectarla con otro. ¿Cómo la conectamos? Mediante profundización de datos, mediante contenidos relacionados, incluso mediante la posibilidad de realizar acciones sobre esa información. Vamos a empezar con lo que yo llamo la niña bonita de PeopleSoft en cuanto a informes en los últimos años, que es Pivot Grids. Entonces, Pivot Grids es una tecnología que ya lleva unos cuantos años en PeopleSoft, creo que desde el 2011, si la memoria no me falla, y que nos va a permitir, de la misma manera que los Pivot Tables en Excel, poder generar tablas dinámicas en función de consultas previamente definidas. Estas tablas dinámicas se podrán mostrar como tablas en sí o como gráficas y nos van a permitir realizar distintas acciones como profundización, contenidos relacionados, etc. Pero vamos directamente a ver una demo, ¿sí? Hemos creado un entorno en la nube aprovechando en este caso la infraestructura de Amazon y utilizando también el último Update Image liberado por Oracle, que a fecha de hoy es el número 17. Entonces verán debajo que aparece un mosaico llamado estado rendimiento de equipo, que nos muestra el estado de las evaluaciones de las personas que reportan directa e indirectamente al usuario en cuestión. Bueno, aquí podemos ver una visualización gráfica, ¿sí? Pero lo que quería resaltar por el momento es que cuando nosotros definimos un Pivot Grid, lo podemos agregar a nuestro homepage en la interfaz Fluid y poder verlo directamente desde ahí. Pero accedamos al detalle de este Pivot Grid. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, lo primero es que vamos a poder cambiar el tipo de gráfico a visualizar. Podemos cambiarlo a un gráfico de barras horizontal, gráfico de barras vertical o al gráfico de tarta. Hay varios otros gráficos que están incluidos en Pivot Grids y uno cuando los desarrolla indica qué tipos de gráficos van a estar permitidos desde el punto de vista del usuario. Además de eso, si ponemos el ratón encima de cualquiera de las porciones de la tarta, podremos ver la cantidad de documentos de evaluación que está asociada a cada porción, ¿sí? Si quisiéramos ver todos estos datos en una tabla, tenemos la opción de ir aquí a configuración y ver cuadrícula. Esto nos va a mostrar, como decía antes, los datos que vimos antes poniendo el ratón por encima de las porciones en un
formato de tabla, ¿sí? Aquí lo tenemos. Pero bueno, volvamos a donde estábamos antes y veremos otra de las funcionalidades de Pivot Grids, que es la capacidad de poder filtrar por distintos criterios. En este caso, supongamos que queremos filtrar las evaluaciones que dependen directa o indirectamente de Cynthia Adams. Entonces aquí vamos a Cynthia Adams y veremos que se actualizan los datos con las evaluaciones dependientes de Cynthia Adams. Pues bien, estupendo. Hasta aquí, digamos, lo que nos permite es una interacción sobre todo de filtros, de visualización, etc. Pero esto no es todo, digamos. Falta lo más importante a mi juicio, que es la capacidad de profundizar y de realizar acciones. ¿Cómo profundizamos? Pues simplemente vamos a pulsar el ratón sobre cualquiera de las secciones que aparecen en la gráfica y esto nos va a dar un detalle de los documentos de evaluación incluidos dentro de esa porción de la tarta. Aquí, por ejemplo, tenemos 13 evaluaciones y ahí tenemos los detalles de las 13 evaluaciones. Pero más aún, podemos ir a cualquiera de estas evaluaciones e invocar las acciones relacionadas. Las acciones relacionadas se definen por configuración. En este caso hay una sola definida, pero podríamos tener varias acciones, ¿sí? En este caso tiene que ver con la apertura de documentos. Entonces, esto va a mostrarnos el documento de evaluación que aquí está resumido. Vamos a pulsar y en breve veremos el documento de evaluación. Pues bien, aquí está. Tardó un poquito, ¿sí? Aquí tenemos el documento de evaluación. Entonces, como ven, los Pivot Grids no solamente nos permiten obtener información, sino interactuar con ella, ¿sí? ¿Qué tan complejo es realizar un Pivot Grid? Pues realmente no es muy complejo. ¿Es quizás un poco más complejo que hacer una tabla dinámica en Excel? Pues sí, pero de todas maneras no es algo extremadamente complejo. Con tener la consulta ya realizada, un usuario puede fácilmente crear sus propios Pivot Grids. La segunda mejora sustancial, y esta es mucho más reciente, tiene que ver con Simplified Analytics. ¿Sí? Simplified Analytics fue introducido en PeopleTools 8.55, esto es a final del año 2015, y esta funcionalidad nos permite explotar información vinculada a una transacción que estemos ejecutando. Supongamos, por ejemplo, que queremos dar un incremento salarial a una persona y en el momento de dar el incremento salarial queremos ver cómo se compara esa persona con respecto a sus pares. Vayamos entonces a ver el ejemplo. Vamos de nuevo a nuestra pantalla inicial. Vamos a ver, entrar por mi equipo y voy a elegir al afortunado o afortunada que va a recibir el aumento salarial. Entonces, bueno, me voy a decantar inicialmente por Cynthia Adams. Aquí vemos qué acciones relacionadas tiene Cynthia y dentro de ellas tenemos compensación y la posibilidad de hacer una petición de cambio de salario. Entonces realizamos la petición de cambio de salario y accedemos a la página de cambios salariales. Esta es una página estándar de Fluid, ¿sí? Pero que ahora va a tener una novedad. Si ustedes ven, sobre la derecha hay un icono que nos permite abrir contenidos relacionados. Y dentro de estos contenidos relacionados, que no son novedad, por lo menos no son novedad en PeopleSoft, es verdad que en Fluid fueron incorporados un poco más tarde, dentro de estos contenidos relacionados lo que sí es novedad es la pestaña de Mis análisis. Aquí podemos definir análisis de datos en función de la transacción en ejecución. Vamos a crear uno nuevo, ¿sí? Y le tenemos que poner inicialmente un nombre. Entonces vamos a ponerle comparativa salarial. ¿Cómo queremos verlo? ¿Como un gráfico, como una tabla, como una cuadrícula dinámica? Ahí escogemos qué manera de visualización queremos tener y damos a siguiente. Cuando le damos a siguiente me va a preguntar qué campos quiero utilizar para mi análisis. Pues de aquí me interesan todos excepto el título de puesto, porque el título de puesto no tiene mucha relación, en este caso, con el salario que le vamos a otorgar. Entonces vamos a seguir adelante. Y lo que va a hacer la herramienta de Simplified Analytics es mostrarme una gráfica por defecto.
En este caso, verán que me muestra, por un lado, los departamentos y por otro lado el salario. O sea, es el salario medio de cada departamento. Pero yo lo que quería hacer era comparar a los empleados y sus salarios, no a los departamentos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me puedo arrastrar al empleado con drag and drop y después voy a eliminar el departamento de aquí y ya lo vemos aquí como queríamos. Tenemos que Cynthia Adams está en primer lugar y se compara con el resto de sus pares. Excepto el caso de Diane Palmer, creo que está por debajo de todo el resto. Entonces, esto es una manera de definir análisis de datos de manera dinámica, ¿sí? Los usuarios, esto sí que es claramente para uso de usuarios finales, y ellos mismos pueden guardar los análisis e incluso, una vez guardados, publicarlos en su homepage, ¿sí? Esto permitirá ver el análisis directamente desde el homepage sin tener necesidad de navegar a la transacción. Bueno, hasta aquí esta demo y volvamos a la presentación. Bueno, además de las mejoras en herramientas interactivas, han habido cambios también en herramientas de informes tradicionales. La primera me temo que es una mala noticia, que tiene que ver con que en 8.55, en PeopleTools 8.55, ya no podemos usar Crystal Reports. Esto es así, lamentablemente, nos va a obligar a convertir nuestros informes Crystal Reports a otra tecnología. ¿Qué tecnología? Pues afortunadamente en ese sentido sí que tenemos una muy buena opción que es BI Publisher. ¿Sí? BI Publisher es una tecnología que lleva con PeopleSoft ya unos cuantos años, realmente no tengo el número, pero debe estar en 9 o 8 años, ¿sí? Y es una herramienta muy potente. Yo diría que es prácticamente, cubre todas las áreas que cubre Crystal, más algunas funcionalidades adicionales. ¿Es fácil convertir Crystal a BI Publisher? Pues sí, es relativamente sencillo, ¿sí? Pero requiere trabajo manual, ¿no? O sea, no hay una manera automática de conversión. Lo cierto es que en BNB hemos creado un servicio empaquetado para industrializar esta conversión lo máximo posible, de una manera que hemos reducido significativamente el esfuerzo y evidentemente el coste de hacer esta conversión. Si estáis interesados, por favor, no dudéis en contactarme. En cualquier caso, ¿qué ventajas tiene BI Publisher sobre Crystal? Para mí la más importante es la posibilidad de ejecutarlo de manera online. De hecho, habrán notado que en las últimas versiones de PeopleSoft ya ciertos informes, como por ejemplo la evaluación de rendimiento de un empleado, se ejecutaba en BI Publisher. ¿Por qué? Porque yo desde la propia pantalla de evaluación podía darle al botón de la impresora y se generaba el informe de manera online. Pues bien, esto es una gran ventaja porque Crystal Reports necesariamente tenía que pasar por el monitor de procesos con todo el tiempo adicional que ello implicaba. O sea que es una ventaja para mí muy importante y es una de las razones por las cuales nosotros venimos recomendando a nuestros clientes usar BI Publisher en lugar de Crystal desde hace bastante tiempo. Además de esto, BI Publisher tiene algunas otras funcionalidades interesantes, como es el caso del bursting, que permite generar varios documentos de salidas en función de un solo informe. Es decir, supongamos que tenemos el recibo de nómina y queremos generar un PDF para cada empleado. Bueno, de eso se encarga el bursting. Definimos que el bursting se va a hacer en función del ID de empleado, entonces cada empleado va a tener su propio PDF. Evidentemente esto para distribución de informes es una gran funcionalidad. Luego tenemos también la funcionalidad de Rich Text, de texto enriquecido, que como sabéis en muchas partes de la aplicación ya nos permite al usuario PeopleSoft ingresar comentarios con formato. Es decir, podemos poner comentarios con negritas, con tamaños de letras, subrayados, etc. Si uno intentaba imprimir o generar una salida en Crystal Reports con estos comentarios, lo que aparecía era un código HTML que para el usuario final era difícil de interpretar cuando no imposible. ¿Sí?
VI Publisher tiene la funcionalidad de poder incluir estos comentarios conservando el formato original del comentario ingresado por el usuario. De hecho, en mi blog tengo un artículo sobre el tema, porque luego hay un desafío interesante que es, si mi informe tiene una estética dada, ¿cómo adapto el comentario que ingresó el usuario libremente a esa estética? Sí. No es un tema sencillo, pero se pueden hacer cosas para llegar a ese punto. Bueno, y el último punto es formularios de carga. Lo que permite VI Publisher es generar PDFs, ¿sí? Una plantilla PDF permite rellenarla, enviársela a un usuario que la complete y luego cargarla en el sistema, ¿sí? Esto no debe ser utilizado como herramienta de carga porque es demasiado complejo para eso existen otras soluciones mejores como Excel2CI, por ejemplo, pero sí que puede ser utilizada para recabar información para gente que no es usuaria de PeopleSoft, ¿sí? Por ejemplo, candidatos o cosas por el estilo. Bueno, además de estas funcionalidades de VI Publisher, hay algunas novedades que no tienen que ver con VI Publisher en particular, sino con la generación de informes en general, que son las notificaciones en ventana y push notifications. Notificaciones en ventana nos permite ver el estado de una ejecución de un proceso de manera de abajo a la derecha, sin tener que ir al monitor de procesos. Vamos a hacer una demostración rápida, ¿sí? Vamos a ir al navegador y a ejecutar un proceso. Pues aquí estamos. Vamos a ejecutar rápidamente un proceso y les voy a mostrar la ventana rápidamente y después pasamos al siguiente tema. Perdón, este no, vamos a darle un VI Publisher, por ejemplo. Y fíjense que ya aparece aquí el aviso. Aquí esto se va a ir actualizando y eventualmente cuando se muestre el informe nos lo va a mostrar, aunque cambiemos de página. Muy bien, la otra novedad tiene que ver con los push notifications. Cuando yo genero un informe, lo puedo distribuir a otros usuarios. La ventaja de esta versión es que, así como en Facebook, cuando se hace un comentario aparece un número 1 arriba a la derecha, aquí en esta banderita también va a aparecer un número 1 si tengo una alerta que aún no he mirado. Pues entonces, cuando se genera un informe y se distribuye por push notifications, me va a aparecer un número 1 aquí. Un número 2 si ya tengo 1, evidentemente. Pues esto es todo por ahora. Me quedaba compartir con ustedes una reflexión, como digo siempre, muy profunda, que es esta siguiente frase de Lelutiers, que dice que de cada 10 personas que ven televisión, 5 son la mitad. Efectivamente, evidentemente es una broma, ¿sí? Pero efectivamente lo que quería recalcar aquí es que a veces las obviedades nos viene bien recordarlas, ¿sí? Y en este caso, si ustedes forman parte de una empresa que ha invertido en PeopleSoft, que ha desarrollado PeopleSoft, que lo ha customizado, que lo ha cambiado de versión, la verdad que a mí me parece una obviedad sacarle el mayor jugo posible a todo su potencial. Pues entonces los invito a que saquen ese jugo y que puedan aprovechar, por lo menos en lo que hace a herramientas analíticas, todo el potencial que ofrece la herramienta. Muchas gracias y estamos en contacto para otros webcasts.